Es un placer estar con ustedes y es un gusto, como siempre, de poder hablar de Takalik que lo tenemos muy metido en el corazón y también es especialmente bonito hablar sobre este lugar tan especial y el tema también va a estar estructurado en una forma para que ustedes mismos sean los jueces si en Takalik tenemos reyes o no. Todos lo saben, pero es muy necesario repetirlo, que la ubicación geográfica es clave para esa historia tan especial que tiene Takalik, aparte de que es un paisaje sensacional de por sí, digno de que lo puedan llegar a visitar cuanto visitante que quisiera venir, y en parte el trasfondo de esta conferencia también es hacer, hacer clara la necesidad de que la costa sur se perciba como una región sumamente rica en cultura, no solamente en cultivo de algodón de antes y ahora hule y los ingenios de azúcar, etcétera. Y este paisaje tan particular que está enmarcada hacia el noreste por la cadena volcánica y hacia el suroeste por la planicie del mar, por supuesto que esto fue el marco de referencia para que las personas en aquel entonces trataran de explicar cómo funciona el mundo y cómo ordenarlo. Este paisaje fue su referente para crear su propia interpretación y cosmovisión. Pero vale la pena mencionar este detalle precioso, porque todos los niños de Takalik, cuando amanecían, miraban el sol emerger detrás de la cadena volcánica. Pero como el sol se mueve como un péndulo a través del año, el niño al otro día y al otro mes lo iba a ver ya habiendo avanzado un poquito sobre esa cadena. Cualquier persona con un buen sentido común lo que va a decir que el sol está cabalgando sobre la cadena volcánica, sobre esa cresta. Y lo más lindo es que esta particularidad dio lugar a la inspiración para una de las esculturas más lindas que tiene Takalik, que es el altar 48, que representa un cocodrilo que viaja hacia el sur, que hace lo que hace el sol todos los días, no solamente cabalga sobre la cresta, en este caso los piquitos de la espalda del cocodrilo, sino que en la mañana amanece en el este o noreste y en la noche se sumerge en el mar, noreste, en el suroeste ya se sumerge en el mar. Este espectáculo es perfectamente visible desde el sitio, pero siempre tomándolo en cuenta desde las estructuras más altas. Y por algo es que la estructura más alta dentro del grupo central, que es la estructura 5, está precisamente para controlar cómo se sumerge el sol en el mar. Y mientras que la estructura 6, que es la que está en el extremo este de ese mismo eje este-oeste de edificios importantes, para controlar el movimiento del sol. Entonces tenemos en Takalik no solamente un grupo E, sino estamos proponiendo que también tenemos un edificio O, que es importantísimo, que en realidad es parte de ese conjunto de edificios que tienen que ver con el control del sol. Y así como ellos se tratan de explicar el mundo, también tienen una forma más abstracta de relacionarse con su entorno y también con su pasado. Hay que entenderlo como un esfuerzo de ubicarse en el espacio. Y eso es como lo mismo que hoy en día hacemos con un GPS, de posicionarse a nivel horizontal y en sentido vertical
hacia su pasado con los ancestros. Ellos necesitan anclarse en el paisaje y anclarse también en su historia. Y eso es lo que hoy en día las sociedades que formamos parte carecen de esa ubicación en el espacio, en el tiempo. Esta ubicación también tiene que ver, por supuesto, con ser un punto ideal para lo que es el trasladarse a lo largo de este paisaje, a lo largo del litoral del Pacífico, a más o menos 600 metros sobre el nivel del mar, que es cuando la montaña todavía no es tan alta y los barrancos profundos, y tampoco los ríos tan anchos ya más abajo en la planicie de la costa. Es el punto ideal para trasladarse a lo largo del litoral del Pacífico. Por supuesto también donde bajan los grandes ríos precisamente de las laderas de la cadena volcánica hacia el sur, hacia el mar, ahí se forman pasos grandes naturales hacia el altiplano. Entonces es la ubicación perfecta para trasladarse de norte a sur y de este a oeste prácticamente. Ahora vamos a entrar al tema. Cuando se encuentra una sepultura de un personaje de hace muchos siglos, la forma como fue enterrado y los objetos que fueron destinados para acompañarlo para la eternidad hacen sugerir el estatus social que tuvo en vida. La riqueza y sofisticación de estos objetos sugieren que el esfuerzo de muchos está concentrado ahí, de lo cual se podría desprender que el papel que jugaba este personaje en aquella sociedad era precisamente coordinar los esfuerzos de muchos para un fin común, un líder. Este trabajo analiza la complejidad de administración del líder del entierro real más antiguo de Tacalicavaj y la fórmula que le dio vida a la especialización de múltiples funciones, una burocracia y gobierno centralizado. Hay muchas formas y modelos teóricos que se usan para establecer si esto es un reinado o que si es un cacicazgo, etcétera, etcétera. En Tacalicavaj, lo que hemos hecho como táctica desde el principio que iniciamos las investigaciones, que tratamos de no usar tantos modelos, más bien estamos tratando de que las cosas nos hablen sin que tengamos unos lentes puestos con un determinado modelo o filtro. Porque si buscas reyes, vas a buscar esto según tales características y no vas a ver otros detalles que por no formar parte de este paquete no los vas a percibir y no los vas a tomar en cuenta. En resumen, por haber formado parte del Tacalicavaj, por haber estado en esa ubicación geográfica y formado parte de esa ruta comercial a larga distancia a lo largo del litoral del Pacífico y hacia el altiplano, Tacalicavaj ha estado en contacto con pueblos y culturas muy distantes. Y en esencia, toda la historia de 1700 años de Tacalicavaj es una historia de interrelación exitosa con otras culturas. Si no hubiera sido exitoso, se hubiera quedado medio camino, como ha sucedido a muchos otros sitios. Para hablar de poder y política en Tacalicavaj, vamos a tomar en cuenta líneas rectoras que todos convergen en señalar programas de gobierno centralizado, partiendo de una condición determinante, la posición geográfica para formar parte de la red de intercambio pan-mesoamericano que pulsaba a lo largo del litoral del Pacífico y el istmo de Tehuantepec y más allá. En el marco
de la filosofía y economía del mercado de la ritualidad, que esa es nuestra propuesta. De estos programas de gobierno, hay programa escultórico y arquitectónico, que ya se conoce bastante de Tacalicavaj, ya todos han escuchado que tiene multiplicidad de estilos escultóricos, etc. Existe el programa ritual, que es fuertísimo y que fue la inspiración, la que nos hizo ver la importancia de la ritualidad, que es el combustible para la economía. Y precisamente el programa de producción y distribución de especialidades locales e importación de especialidades que no tienen ahí, que tienen que venir de lejos para satisfacer a sus necesidades. Ahora vamos a ir este camino por el programa de gobierno, para llamarlo así, del arte lapidario. Podemos usar cualquier otro eje, pero hoy nos vamos a concentrar en este. El programa de arte lapidario en Tacalicavaj ha sido documentado en el contexto arqueológico in situ, en el ámbito habitacional y de la corte real, cotidiano y ritual. Abarca un milenio del preclásico al clásico. Y los sistemas de intercambio comercial a larga distancia siempre tienen que ver con esto, porque reflejan las relaciones comerciales y culturales a través del tiempo, porque vamos a ver que ellos tuvieron que interactuar con lugares muy distantes para armar su programa de arte lapidario. En este dibujo ustedes pueden ver precisamente una forma muy directa en un solo lugar donde nosotros podemos ser testigos de toda la evolución del arte lapidario por casi 700 años, que tenemos en la porción hasta abajo lo que llamamos el collar del ancestro, el fundador, antes de que se construyera el edificio, y luego donde está la otra flechita y ven esas cabecitas ceremoniales que están más arriba. Eso es un homenaje, es un recordatorio a este entierro, a ese collar del ancestro que fue depositado ahí como fundador de todo este linaje. Tenemos la hipótesis de que este collar del ancestro es una exhumación de un entierro que viene de otra estructura, porque tiene el collar completo y algunos restos en los suelos de algún material y de ahí nada más. Pero fue colocado en una cista completa para recibir a un personaje extendido con estatura normal y toda la cuestión. Pero en vista de que en Tacalicavaj no se conservan los huesos, por la calidad del suelo, que hay una ausencia total de cal, está un poco difícil convencer a los que necesitan ver huesos. Y aquí tenemos este collar in situ, tal como se encontró. Después de haberlo documentado, aquí tienen las cuentas. Ahora estas cuentas nos cuentan un montón de cosas. Nos cuentan de sus relaciones, que este primer gobernante, para decirlo así, tuvo que haber tenido relaciones, como por ejemplo con la zona de Tabasco, la zona olmeca, Chiapa de Corzo, que está representado en esa diversidad de cuentas. Y aquí estamos ordenándolos según esto. Tenemos esféricas, tenemos ovaladas, tenemos en forma de calabaza, tenemos 9 tubulares en forma de caña de maíz y tenemos una pieza cóncava que era la pieza central que pensamos que era para reflejar la luz.
Si vamos un poquito a ver cómo son las cuentas en estas regiones, en estos tiempos, estamos viendo, por ejemplo, que tenemos unas cuentas parecidas que tal vez evolucionaron de esta primera forma de caña de maíz y de la tumba 2 del montículo E33 de Caminaljuyu, que es más tardío. De ahí tenemos, por ejemplo, del entierro número 1, o mejor dicho, de la tumba 1 del montículo 11 de Chiapa de Corzo, que es de la misma fecha, preclásico medio, que tiene estas dos esferas verdes que pueden ver en la imagen de forma de calabaza. Abajo están los del collar del ancestro y también tenemos otra vez, y ojo, pueden ver exactamente la diferencia, la de la tumba A6 de Caminaljuyu, que tiene ya una forma de labrado muy descuidado o muy a lo rápido. No tienen ese esmero en pulir las piezas como vamos a ver más adelante, que es característico de ese tiempo. También tenemos las del entierro 2, la venta. Y tenemos otro caso, por ejemplo, lo que es el entierro 11 también del montículo 17 de Chiapa de Corzo, que son contemporáneos con el caso que estamos viendo. Ya clasificado las cuentas y tomando en cuenta cómo fue encontrado, eso es el resultado. Aquí tenemos el collar del ancestro que está hasta el fondo de esta estructura sumamente interesante, donde también después está el entierro número 2 que nos va a ocupar en gran parte esta noche. Pero, como dijimos desde el principio, estas cosas verdes no solamente eran del dominio de la corte, también se encuentran en áreas que se podrían definir como habitacionales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que llamamos el sector del riachuelo. Y fíjense bien siempre en las escalas, es decir, estamos teniendo cuentecitas miniatura, esa pasión por lo más pequeñito posible desde el inicio de la historia, después esa pasión por lo chiquitito y lo precioso, lo bien hecho, se pierde. Pero también había cosas algo demasiado grandes, como por ejemplo esta, que es del mismo tiempo. Esta orejera tiene un tamaño considerable, que tiene una circunferencia externa aproximada de 11,5 centímetros y debe haber pesado casi 1 libra. Y ahora estamos en el entierro número 2 de Tacalica-Baj del preclásico medio, cuyo ajuar es una fiesta de miniaturas. Y lo interesante es que las joyas que tenía puesto el Señor formaran parte del mismo traje, para decirlo así, o lo que se ponían estos primeros gobernantes, como por ejemplo está representado claramente en el monumento 13 de la venta. Tiene sus sandalias con decoración de cuentas, tiene su faldeín o taparraba, tiene sus brazaletes y en este caso collar y nariguera. En el otro lado, ustedes pueden ver un dibujo imaginario, simplemente utilizando el mismo personaje, vistiéndolo con las joyas del entierro número 2 de Tacalica-Baj. Y ahora vamos a ver cómo los encontramos. Esto es una imagen exactamente cómo estaban las cuentas todavía en su lugar de los brazaletes. Aquí tienen una vista de lado y pueden ver que hay 2 hileras, es decir, hay una arriba y una abajo. ¿Qué significa? Esto daba vuelta y al desintegrarse el brazo
Solo quedan las dos hileras sobrepuestas. Pero lo interesante es que así como vieron en este monumento de la venta, ese monumento olmeca, en bajo relieve, por cierto, ven también casi varios cientos años después en el Intel 24 de Yaxchilán, ven la misma representación o forma de cómo se vestían con estos joyas y faldeín los personajes. Y el mejor ejemplo son los que tenemos en Palenque. Es decir, es una tradición que empieza muy temprano, que después sigue a través de los siglos. Lo que cambia es el tamaño y la fineza de cómo son labrados. Aquí lo que tenemos son la decoración de las sandalias. Y aquí tienen una idea del tamaño de esas cuentas miniaturas, que tienen normalmente 2 centímetros de largo, de 3 a 4 de ancho, y el agujerito tiene 2 milímetros. Aquí pueden ver una cuenta entre los dedos. El hilo tiene que ser muy delgado para que pueda pasar ahí. Y la aguja más aún. Sí podemos hablar de aguja, que tendría que ser de hueso o algo así. Y aquí tienen restaurado uno de esos brazaletes. En este caso es el brazalete derecho, basado en esa documentación minuciosa que se hizo, que a cada cuentecita se le dio su número de DPI para no perderlo. Es decir, no están restauradas como todas las cuentas son iguales, agarremos cualquiera, no. Cada pieza está así donde está. Pero existe otra opción de interpretar. Es decir, una es que haya sido bordado sobre tela, pero la otra que nos gusta más es que sea ese como entretejido que lo llaman Shakira, o que por ejemplo como la comunidad Kikapu lo hace. Y tiene mucho que ver con toda una tradición de las culturas ancestrales que que están a lo largo de todo el continente de América. Eso es una costumbre de los primeros que vinieron a hacer esos entretejidos. Y hoy todavía, solo que ya no de jade, sino de cuentecitas de plástico, son muy de moda, haciendo diseños con este entretejido. En el caso de Tacalicavaj, lo que tenemos son 13 columnas de cuentas de más o menos 15 a 17, no siempre son igualitos, a veces hay variación de 1 o 2 piezas, pero es importante el número 13, armando 13 columnas en este brazalete. Y entonces, viendo el trabajo de producir esto, es mucho más fácil hacer una pieza grande que esas miniaturas. Nos abocamos a Jade Maya en Antigua con Marilu Richinger. Y lo que hicimos es darle a ella una réplica de una cuentecita a medida, hecho de barro. Y entonces con la misión que el equipo experimentado de Jade Maya hiciera réplicas también de jade azul, que es como el ajuar de ese entierro en todo el brazalete, faldeín y la decoración de las ajorcas o de las sandalias. Y el resultado fue el siguiente. La artesana, llamémosla así, Silvia Sicán, necesitó 4.5 horas con broca de diamantes para producir una cuenta miniatura. En ese proceso se le rompieron 2 brocas y también se le rompió una pieza a ella. Pero no se preocupen, también los artesanos de Tacalicavaj tuvieron ese tipo de accidentes cuando hicieron la perforación, a veces se salieron por el tubito a un ladito. Si tomamos que en el ajuar del gobernante
tenemos 1260 cuentas miniaturas que forman todo este conjunto. Entonces, y si lo multiplicamos por la inversión de horas puestos ahí, de 4,5 para cada cuenta, pero con tecnología actual. Entonces, y si asumimos que este pobre artesano en aquel tiempo no tenía sindicato ni tenía un montón de facilidades, trabajaba 12 horas, asumimos que trabajaba 12 horas, que antes eso no era nada normal. Todavía hay unos arqueólogos que trabajan eso. Tenemos entonces el resultado de que tenemos 472,5 días, que son 15,75 meses, que es un año y 3,75 meses para armar, para producir las cuentas para este personaje. Le pregunté a la gente de Jademaya en cuánto saldría producir con costos actuales una cuenta de esas usando jade azul y con el gasto de los brocas de diamantes que se arruinan en el proceso. Sale cada cuenta en $85, costo actual. Tenemos ahora el faldeín, tal como se encontró ahí, que está cabal entre los dos brazaletes, y algo muy precioso, realmente precioso, que tiene las cuentas más chiquititas todavía, de color verde manzana, de lo que normalmente se llama el bulto ceremonial, que está lo cargan los gobernantes en el costado izquierdo, representado en muchas estelas. Aquí, por ejemplo, pueden ver esa representación del bultito ceremonial en el mural de San Bartolo, en el círculo verde, y también en el monumento 19 de la Venta. Es decir, también el bultito ceremonial es parte de la tradición olmeca que después se va heredando. Y aquí tienen esas miniaturas verde manzana y que tienen su colmillito miniatura también, porque tenía que tenerlo, por supuesto, solo miren el tamaño. Hay unas cuentas que son tan chiquitas que no pueden tener agujero, entonces simplemente están cortados para ser adheridos. Y eso es parte del tema que estamos hablando hoy, de que para producir ese tipo de cosas necesitas un montón de otras cosas, que eso es lo que hace el mercado o la economía del mercado de la ritualidad. Aquí como parámetro de comparación, aquí pueden ver un colmillo normal y el colmillito. Y arriba tienen una de esas manzanitas que tienen que ser pegados porque no tienen agujerito. Y aquí tienen el diseño que tuvo este bordado en el faldeín del personaje. Ven que es una cuestión de agarraron un tubito de esos que ya conocimos y lo hacen como rodaja, como una zanahoria. Y esto hacen estas partes doble hilera, y de ahí ya vienen los flequitos, que son bien reconocibles. Así que sabemos inclusive cuál era el diseño que cargaba en su faldeín. Por lo tanto, si tomamos en cuenta el dibujo de campo, la numeración de cada pieza, aquí tienen una restauración todavía en computadora, pero en el futuro vamos a tener el faldeín de este gobernante, con el diseño que estaba, como lo portaba en ese tiempo. Lo siguiente es ahora el collar. Ese es un collar que es definitivamente uno de los más especiales que existe a nivel de Mesoamérica. Es de 4 hileras y tiene una pieza central muy especial, que es esa hachuela o hacha olmeca adelgazada con cabecita de ave, una ave muy especial, el buitre. Pero este collar tenía 2 piezas claves, que es la que junta los 4 hileras.
Por lo tanto, esas dos ruedas o anillos, algunos le dicen orejera también, pero no era en ese momento su función, estaba fijado en el traje, mientras que las 4 hileras estaban libres. Aquí tienen la restauración del collar basado en la evidencia. Todo el mundo dirá, bueno, ¿y cómo es posible que las cosas estén así? La verdad es que esa es la ventaja de no tener una cámara funeraria, porque el personaje está colocado en su cista y luego del entierro y de toda la ceremonia funeral, lo que hacen es cubrirlo con tierra. La tierra tiene un peso y conforme el cuerpo se desintegra, el peso presiona para abajo, entonces las cuentas no pueden caer entre las costillas, sino se van presionando. Inclusive al levantar las cuentas queda la huella en el barro. Ahora, estas 2 piezas especiales para colgar aquí de las 4 hileras, de una de esas tiene un diseño muy especial y es una evidencia de la reutilización en este caso, de un jade más antiguo, que tiene toda una historia. Primero era una orejera que fue adelgazada, eliminaron esta parte, queda como un disco después, como lo pueden ver aquí. Luego le hacen un diseño inciso con esto, que eso se parece a la estrella olmeca, pero también se parece a lo que normalmente se dice que es el signo Alamat o Venus. Entonces vemos que este diseño evoluciona también hacia la iconografía maya con el tiempo. Pero en un momento dado, esta pieza ya no sirve con su diseño y le hacen 2 agujeros, que es para el momento cuando tienen que trabajar para el collar. Entonces, el diseño de la mat ya no tiene relevancia. Tenemos esta pieza, que es fascinante verlo, que tiene el mismo diseño y viene de un entierro de Chiapa Corzo contemporáneo. Y esa es la pieza central. Aquí tienen ustedes una fotografía de un buitre que fue disparado en el ala y por eso lo tenemos en el parque, en el refugio de fauna silvestre, con el papel pedagógico de que los niños conozcan a esa ave importante y que esa ave es inclusive muy importante en la historia de toda América, y no solo de América, de las otras civilizaciones también. El perfil de esta pieza central tiene exactamente la curvatura del pico, en este caso del buitre negro, que es el más común. Pero también tiene 3 ranuritas en la frente que hacen alusión a esta protuberancia que tiene el buitre rojo. Y esta protuberancia tiene 3 lobulitos. Si vamos más adelante en el tiempo, lo que tenemos es que esta protuberancia está en un glifo que tiene forma de cabeza de buitre y tiene su protuberancia ahí para decir, ese es un buitre rojo. Pero el pico es el del buitre negro. Eso es muy común, por lo menos en Taleca lo hemos documentado muchas veces. Cuando ellos representan una especie, la representan incluyendo las variantes que hay, pero se preocupan por plasmar los detalles. Por ejemplo, si hablamos del murciélago tiene su hojita enfrente de la nariz, que lo representa como de los que comen frutas, pero también tiene los colmillos del vampirito que le gusta la sangre. Y así es con cualquier especie que se preocupan por decir exactamente qué es lo que quieren representar. Esta protuberancia sobre el pico es muy común encontrarla en la iconografía y nadie le ha puesto atención. Y muchas veces dicen el águila, es el buitre. Aquí pueden ver, por ejemplo, la representación de San Bartolo,
en el mural norte, en el mural oeste. Y también lo tenemos en una serie de esculturas tempranas que representan Ahau, el título Ahau, el glifo que les mencionaba es el glifo para Ahau, este buitre con su protuberancia, pero eso ya es mucho más tarde. Es decir, esta representación de ave es el título Ahau cuando todavía no se escribía. Y las estelas más tempranas o esculturas más tempranas lo representan. Tenemos la escultura del cargador del ancestro de Tacalicavaj, tenemos un fragmento de figuría de la sala del Golfo en México, tenemos la famosa cabeza de buitre en el altar Shuk, que Fassen lo ha propuesto como título Ahau, como glifo Ahau, y la cadena como título real. De ahí tenemos también el monumento 1 de Portón, y otra vez regresamos a ese monumento 19, que es de la venta, otra vez con el glifito o el signo Ahau abajo. Es muy linda la pieza, que es del sangrador de Jadeíta, que podemos ver en el extremo aquí arriba. Ahora, esas hachitas adelgazadas con cabecita de ave, en inglés le dicen bird cells, los encuentra uno, por supuesto, a lo largo de la ruta comercial, porque ahí viajaban los mercaderes, viajaban las ideas, había comunicación con las culturas y fluían los bienes altamente cotizados, por supuesto. Y esto era una de esas piezas altamente cotizadas. Es especialmente notoria la colección de esas bird cells de Costa Rica que tienen un tamaño grande, llegan a tener este tamaño. Ya vienen normalmente de contextos preclásico tardío y ahorita va a iniciar una discusión sobre en qué dirección fluían estos. Lo interesante es que nacen de la hacha olmeca. Ahora estamos hablando de evolución. ¿Qué pasa con este signo más tarde? Aquí lo tienen. Estamos hablando hacha, cabeza de ave. Ahau, cabeza de señor. En el preclásico tardío, que viene del entierro número 1, que se encontró 10 años antes del entierro número 2, tenemos esa ya famosa cabecita miniatura de mosaicos de jadeíta azul también, es el mismo jade azul, curiosamente, que el del entierro número 1, que tiene su hachuelita, que son más adelgazadas todavía, y la cabeza. Solo que ahora ya no, por lo menos en lo que es Tacalicavaj, y después las estelas mayas clásicas, creo que casi no hay estelas que no lo representan colgado en los cinturones ceremoniales. Por supuesto que también están representados en la estela 5 y otras esculturas de Tacalicavaj. Y hablamos otra vez de lo que tienen los reyes, también lo tienen los más humildes. Aquí tenemos nuestra ave del collar, de este gobernante que estamos viendo, y tenemos una que viene de un área limítrofe de la terraza 3. Y pueden ver que representa lo mismo, solo que es más modesta, no es de jade, pero es el mismo concepto. Y puse en perfil la hachuelita adelgazada para que puedan ver que todavía tiene su curvatura. Aquí pueden ver la curvatura, solo que tienen que imaginarse que ahí iba la hachita ya con su grosor normal. Ahora vamos a ir avanzando en el tiempo, porque estamos hablando de programas de gobierno que no terminan al terminar una época, sino sigue. Estamos entrando al preclásico tardío
y nos topamos con esa pasión por los mosaicos. Pero la pauta lo dio precisamente esa cabecita de la que hemos estado hablando, que se encontró in situ en el entierro número 1, otra vez presionado con el suelo. No era tan difícil realmente volver a armarlo. Yo creo que pueden reconocer dónde están los ojos de la pieza cuando está todavía en su lugar. Otra vez con jade maya nos hicieron el favor de ver si era realmente jade azul, y aquí se hizo la prueba. Esa prueba que es totalmente no invasiva, no causa ningún problema a la pieza, que tiene una densidad, y el jade también es un material de densidad determinada, que si tiene esa densidad de jade va a hundirse. Si no tiene suficiente densidad va a flotar. Entonces es piedra verde de una inferior calidad, que de menor densidad. Pueden ver que tiene las facciones esculpidas. Fíjense en esta parte donde están sentados los pelitos, las pestañas. ¿Qué esmero por representar eso? Aquí tenemos ya los mosaicos en la mano para estudiarlos. Entonces, pues, aquí tenemos un detalle precisamente de la pieza de abajo y la pieza de arriba, donde empieza el párpado. Y la parte de atrás es tosca. Es decir, apenas lo necesario, pero no tiene ese pulido como tiene la parte frontal. Este lado representa las mismas piezas, solo que de su lado inferior. ¿Qué significa eso? De que la superficie no fue pulida. Está así tosca. ¿Es para qué? Se puede adherir a una superficie. Para adherir se necesita pegamento y se necesita una superficie. Las cabezas esas, por eso las hemos bautizado cabezas miniaturas ceremoniales, porque no son cabezas, máscaras faciales, mortuorias, son esas. Y son puros coquitos, son redondos. Cuando uno le da la redondez de coquito, entonces encajan los mosaicos perfectamente bien. Aquí tienen un ejemplo de otros mosaicos encontrados. Takalik Habaj tiene una colección de 7. Es la colección más grande de cabezas ceremoniales miniaturas de mosaicos de jadeíta de Mesoamérica, preclásicos. Aquí tienen 3 de estos equivocadamente armadas como cabezas, como máscaras faciales, mortuorias, que están en el museo, esperando que pueden retornar a Takalik Habaj al museo cuando esté terminado de construir, para que lo desarmemos otra vez y ya los armemos como debe ser. Porque eso sí, tampoco es ciencia. Sabemos cuántos son, porque hay 4 narices. De esos hay 3 que están en el museo. Y que, por cierto, lamentablemente, por un lado, ya dieron la vuelta varias veces al mundo en la forma equivocada. Y este es la 4ª nariz, digamos, del conjunto de mosaicos que sobraron, en comillas, que nos dice claramente que son 4. ¡Qué belleza! Son 4, los 4 puntos cardinales. Hay cinturones ceremoniales que tienen 4 cabecitas. Sería el único caso preclásico real que existe donde están los 4, porque normalmente solo hay una, y también la gran pregunta es, en las tierras bajas, están en las estelas. ¿Dónde están los reales? ¿Dónde están? Porque esa tradición de las cabecitas siguió durante todo el clásico. Después, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos inclusive en la estela 1 la mojarra, es decir, hasta los olmecas ya o post-olmecas estaban como que nerviosos, que también necesitaban representar ese símbolo real, y lo adoptan, lo integran, como pectoral. También está un caso del famoso de Monte Albán, también pectoral, lo interesante.
Ahora, en el caso de Tacalicabaj, pues ya sabemos que son del Cincho, y tenemos al Pacal, y tenemos inclusive a otro personaje de Palenque, que creo que es el padre de Pacal, que tienen, sí, el de arriba, que dice que es un jaguarcito, ese es del padre de Pacal. Es un jaguarcito recién ha vuelto a mar en el Museo Nacional de México, con ese proyecto que ellos tienen muy lindo de restaurar las cabezas y corregirlas. Por ejemplo, Pacal, también la máscara funeraria ha sido restaurada, ya reensamblado más correctamente. Y esta es la que, de 3, que tenía Pacal sobre su sarcófago. Este sí no es su máscara facial, sino del cinturón. Es una herencia. Él sí tiene esos en el material original que son los antecesores del preclásico. Cuando hablamos de, es decir, jades, joyas, ¿qué tiene que ver eso con el tema de economía? ¿Qué tiene que ver con el famoso concepto que estamos hablando, el mercado de la ritualidad, la economía de la ritualidad? Aparte de todos los materiales, también la ritualidad tiene que ser una actividad sumamente atractiva para que medio mundo lo quiera hacer, para que medio mundo consuma y que se produzca un montón y que se compre un montón. Es que todas las, digamos, cuando hablamos del programa de ritualidad, que también cuando hablamos de programas, todos los programas pasan siglos. No es que se inventa uno en la administración tal una cuestión, en la próxima administración ya se olvidó. No, siguen siglos. Porque estos rituales apelaban a todos los sentidos. Había para el olfato los inciensos, el pom, los perfumes. Hay evidencia de perfumes. Sonido, música, tambores. Y este sonido, eso es un sonido que está despertando muchos, muchos siglos. Así que aprovechen y disfrútenlo. ¿Qué sonido era ese? El gobernante danzando, moviéndose y las plaquetitas haciendo su sonido. Hablaba del olfato y así vienen todos, es decir, esta es una experiencia embriagante, un ritual. Ahora aquí nos vamos a encontrar entonces también con aspectos tecnológicos. Porque viene la pregunta, ustedes vieron con qué exquisitez estaba esculpido en el jade las facciones humanas, la redondez de la mejilla, etcétera, etcétera. ¿Y por qué si saben esculpir una cabeza, una cara, la facción perfectamente, por qué la ponen en pedazos? ¿Por qué la parten en fragmentos? Eso es una característica muy importante. Miniaturas hasta la desesperación, porque si uno tiene que enhebrar una aguja o tiene que uno pegar algo tan chiquito, eso es una cosa enervante. Ahora miren, esas facciones tan exquisitas partidas en porciones, pero son divisiones geométricas que yo creo que Tono va a estar feliz con esos datos que obedecen a proporciones y medidas, etcétera, etcétera. Este mismo principio lo tenemos en Tacalicabaj, lo tenemos en Monte Albán y en Palenque, se sigue. Y esta es la pieza más interesante aquí. La solución técnica para colgar esas plaquetitas para que se mueven cuando se mueve el personaje. Este dispositivo para colgar, esa solución fue compartido entre los artesanos de Tacalicabaj y los de Monte Albán. Aquí tienen el de Monte Albán. Aparte de esa pieza debajo del mentón. Y ahora vamos a ver un poco perfiles. Un perfil preclásico y el perfil de Pacal. Es decir, de una de las cabecitas, en este caso es la del famoso anciano, que forma parte de esos 3 que estaban sobre el sarcófago.
Y si vamos otra vez a esas particularidades del arte lapidario, tenemos también estas, que es decir, eso de querer bordarlo, de querer adherirlo al traje. El jade formaba parte del traje. Pueden ver, por ejemplo, este ejemplo del entierro 1 de la venta, y pueden ver los que son de Takalikabaj. Y tengo conocimiento que aquí en el museo hay un collar increíble con miniaturas tan chiquititas que creo que nadie se para a realmente ver que tienen ese tipo de agujeritos. Pero como dije, ya estamos en el preclásico tardío, estamos por lo menos 500 años más adelante de cuando estaba la hachita con la cabeza de ave y las miniaturas. Y miren, ¿qué pasó con el collar? ¡Qué simple! Siempre es una belleza, por supuesto. Y miren las cuentas, ¿qué les pasó? Se inflaron tremendamente. ¿Qué tamaño? Pero miren dónde está el pulido. Aquí lo pueden ver mejor. Aquí pueden ver, para comparar, en medio una cuentecita de tiempos del preclásico medio y los otros que son ya del preclásico tardío. Y esta parte es completamente así, no pulida. Aquí vemos otra vez un ejemplo. Esas son las mismas cuentas del collar del ancestro que están hasta arriba, en perfil abajo, y abajo son las cuentas tubulares ya del preclásico tardío. La técnica cambió, la paciencia se acabó. Pero a cambio de esto, y eso me suena mucho globalización, es que jade ya no es suficiente. Ahora se incluyen materiales que brillan. Tiene que brillar más el rey. Y se empieza a usar la hematita, que pueden ver aquí, esas magníficas orejeras caladas de láminas de hematita del gobernante que tenía la cabecita en su cinturón del preclásico tardío. Pero también en las orejeritas meten laminitas de hematita especular o trocitos de pirita de hierro. Es decir, el jade se combina ahora con hematita y con pirita de hierro. Pero estas combinaciones, otra vez, necesitan adherirse, necesitan fijarse. Pero como para que no digan, en lugar de esculpir en jade, esculpen ahora en pirita de hierro. Miren estas campanitas, les decimos, claro que no eran campanitas, trabajadas en pura pirita de hierro. Están oxidadas y no vamos a estarlos puliendo para que ustedes puedan ver una foto así brillosa, porque se vuelve a oxidar, entonces mejor lo deja uno así. Pero pueden ver otra vez, esta parte es totalmente tosca. Sabemos que estaba adherido a un soporte. Y el famoso pez que formaba parte de este entierro, el primero, preclásico tardío, con su ojito en forma de laminita de hematita. Eso tiene más o menos un grosor de 1 milímetro nada más. Tenemos un gemelo, mejor dicho, varios gemelos, pero este preciso que está aquí abajo viene de la ofrenda masiva de Cerro de las Mesas, que eso es por el Golfo de México. Tiene el mismo concepto de pez, no como los de Izapa, no como los de Caminaljuyu, que tienen su ringtail, su cola con anillo. Estos, a propósito, no tienen esa cola, porque vienen de otro linaje, para decirlo así. Pero tiene el mismo concepto y, por supuesto, la perforación va a lo largo de toda la pieza. Hablamos de la pirita de hierro. También hablamos, como antes se esculpía en jade, ahora ellos esculpen en pirita. Como antes había pasión por las miniaturas en jade, ahora tienen pasión por las miniaturas en pirita de hierro. Miren y no es un espejo, es un reflector. Porque cuando se movía el personaje con estos integrados otra vez en su traje, era una cosa ¿cómo se llaman esas cosas de las discotecas?
Y no es exageración, porque todo eso brillaba, es solo que ahorita están oxidados. Pero hay una cosa muy curiosa. Sabemos que todas las cosas se aplastaban en el entierro, porque la tierra hacía presión. Entonces, ¿por qué aparecen como mantarrayas? Están ahí así, con formas así. ¿Por qué? Y nunca se nos hizo la luz hasta cuando nos dimos cuenta que es la misma cosa con las cabecitas. El soporte no es algo duro. Imagínense, este pobre sale con moretes y está con soportes duros como madera o estuco. Es hule. El hule se conoce desde los tiempos olmecas. ¿Y qué hay en Tacalicavaj? Aparte del cotizado cacao, por todo el Soconusco y literal que es la cámara del cacao, así como antes decían que en Egipto, donde está el Nilo, es la cámara del trigo. El hule, hoy en día, ¿qué están exportando en la costa? Hule. Inclusive se entusiasmaron demasiado, hay demasiado hule y el precio se vino para abajo. El hule es la razón de ser, por qué estos podían estar integrados en los trajes sin que el Señor saliera de una vez y golpeado al estar danzando. Y también la explicación es esta, porque la base sobre la cual están montados estos mosaiquitos chiquititos de 5 milímetros por cada lado, aquí tienen la base, es un tiesto. La base era no una plancha de cerámica como a veces encontramos también en el museo, los otros espejos de pirita de las tierras bajas que son, ¿cómo se llama este? Material negro, pizarra. Sí, que son planchas de puro pizarra o bases de estuco, ¿verdad? En este caso tenemos no una plancha de cerámica, tenemos a propósito tiestos de diferentes vasijas escogidas, solo los tiestos que son planas, y hay un espacio más o menos de 5 milímetros entre cada tiesto. Y así como se levantó ese es este mismo, solo que de espalda, ¿verdad? Entonces, esa forma ondulada es porque así se quedó con el hule cuando el hule ya se desintegró. Entonces, el espacio en medio era hule. Por supuesto que también los mosaicos atrás están no pulidos para pegarlos, porque hay que pegarlos. Pero aparte de esas miniaturas, que otra vez la misma cosa, en lugar de hacer una plancha de pirita, ¿por qué partirla en tantos? Por ejemplo, este que parece mantarraya, tiene 800 miniaturas en promedio. Pero también tienen piritas ya de tamaño más normal, los grandes. Y aquí tienen cómo están de pegados juntos. Es decir, no hay absolutamente ninguna separación entre los dos mosaicos. Es un pegado perfecto, milimétrico. Ahí el adhesivo todavía está. Y en la otra, aquí pueden ver los que son del borde, es lo mismo que en un rompecabezas. Si no sabes cómo empezar, usas los de la orilla. Pues aquí tenemos el borde está biselado, está redondeado, mientras que los que están adentro no. Entonces tienen no solo un perfecto pulido arriba, sino también el corte para abajo es nítido. Pero la parte de atrás, miren cómo está la parte de atrás, totalmente tosca. Es para precisamente adherirla en su base. Y aquí para comparar otra vez, eso es uno de los grandes y estos son de los chiquititos. Esto, para comparar, son el mismo tipo de mosaicos grandes de Chiapa de Corzo, de aquel entierro contemporáneo preclásico medio, pero la diferencia es que tiene su base de estuco. Y tenemos la lagunita. Abajo, eso viene de una publicación de los franceses. Ese espejo o reflector
tiene las mismas miniaturas como las de Tacalicabaj, que son únicas. Hasta el momento hay tan chiquitas solo en Tacalicabaj y en la Lagunita. Solo que en la Lagunita son de estuco la base. Aquí tenemos otro de Tacalicabaj que se encontró aparte con los mosaicos que hacen las otras cabecitas. Lamentablemente de la Lagunita ya no fue posible localizarlo en el museo. Tal vez se desintegró porque la pirita de hierro se desintegra con el tiempo, porque hubiera sido fantástico comparar la tecnología utilizada para producirlos. Entonces, lo que hemos estado viendo en la noche es que el concepto y el significado da lugar al diseño. Por ejemplo, la hachita con su cabecita, que después se transforma en cabecita con sus hachuelas colgantes. El material y la técnica con la cual se va a producir el artefacto también lo determina el concepto. Pero el concepto y significado es transversal a través del espacio y del tiempo. Es decir, se riega a través de extensiones enormes de Mesoamérica y el tiempo, preclásico medio, preclásico tardío, clásico. Trasciende la memoria de las generaciones ancestrales hasta las actuales y las eras culturales, eso es muy importante, la era olmeca, la era maya, etcétera, etcétera. Mientras que el diseño del material y la técnica cambian según la región o preferencia cultural y evolucionan a través del tiempo. Es decir, las técnicas pueden cambiar. Vimos los jades muy minuciosamente pulidos y después un poco a lo rápido. Es decir, eso es lo que somos realmente. Hoy en día y antes y siempre. Tenemos las mismas ideas, pero le ponemos un vestidito diferente. A través, entonces, lo que encontramos en el mapa son vestiditos de lo mismo, solo que con diferentes formas de colores, preferencias de diseños, etc. Aquí tenemos un resumen de lo que es el arte lapidario del preclásico medio, resumido del entierro número 2, que pueden ver aquí. Y aquí tienen el arte lapidario del preclásico tardío. Importante también que hay ámbar también en Tacalicabaj, igual que en Chiapas, que por cierto Chiapas tiene el ámbar para exportar. Y si se me olvida, lo digo de una vez, ¿se recuerdan de las orejeras de hematita, de las que te forman de flor? Vienen de Oaxaca. Ya está comprobado que la técnica de producción es decir, tiene las huellas de producción de la técnica de fabricarlos de los artesanos de Oaxaca. Entonces, resumiendo, la pasión por las miniaturas solo cambia el material y el concepto de mosaico. Aquí en esta imagen pueden ver que hasta la cabecita ceremonial tiene sus orejeras. Tiene que tener, por supuesto. Si miran bien en las estelas, hasta tienen su tocadito, las cabecitas ceremoniales. Pero adentro, ¿qué tiene? Pirita de hierro. En el preclásico medio hay preferencia de jadeíta color verde, azul y blancuzco veteado. Mosaicos de cuentas miniatura, bordados o entretejidos, Shakira. Cuentas de múltiples diseños y formas. Piezas con agujeros para ser cosidos en la prenda o con ese entrelazado. Acabado finísimo en todos sus detalles y hachuelo con cabeza de ave. Mientras que en el preclásico tardío tenemos mosaicos grandes, facciones esculpidas, cuentas sencillas y tubulares enormes, acabado bastante escueto, introducción de hematita hexagonal y pirita de hierro, elaboración de joyas con materiales combinados,
muy importante eso, reflectores de mosaicos miniatura de pirita hierro, desarrollo de cabezas miniatura ceremonial de mosaicos de jadeíta con hachuelas colgantes a partir del predecesor hachuela con cabeza de ave. Lo que vemos es que el mismo concepto sigue, pero hay modas. Bueno, hoy también tenemos modas. Si guardamos las cosas suficientemente tiempo en el closet, solo hay que sacarlas, no hay que ir a comprarlo. La tradición del arte lapidario de Tacalicabaj es la colección de arte lapidario como producto de más de 2 décadas de investigación arqueológica y destaca por la diversidad de artefactos de jadeíta, pirita, hierro, hematita y combinaciones de estos. Dentro de la gama de variedad de materiales, técnicas y sofisticación en la elaboración de artefactos se manifiestan diferencias que hablan de preferencias, estilos y cambios en las técnicas de producción a través del tiempo, del preclásico medio, tardío y clásico temprano. Esto sugiere una sólida tradición de arte lapidario con escuelas, talleres de artesanos, full time, trabajando full time, ¿sí? 12 horas, no 8. Que se desarrolló paralelo a la ya conocida tradición escultórica, por ejemplo, que es lo mismo. Escultores trabajando y produciendo los cientos de monumentos con los gustos y los detalles del estilo que va cambiando. Así, eso es lo lindo, la oportunidad que da Tacalicabaj. Es un laboratorio donde podemos ver que las cosas evolucionan, que las cosas son producto de una evolución que sucede. Ellos son un reflejo. Tal vez son como un crisol, donde la evolución se manifiesta continua ahí, mientras que en otros lugares está etapa 1 y después la etapa 2. Por ejemplo, los cánones olmecas de la tradición escultórica, los cánones olmecas del arte lapidario y luego maya. En Tacalicabaj, así como hoy nos subimos al caballito del arte lapidario, mañana nos podemos subir al caballito de la escultura. Y el otro día podemos agarrar otro hilo de tantos programas que tuvieron de gobierno. Entonces, eso no es un programa de gobierno de la administración 2000 y pico, sino es de siglos y siglos, trasciende los gobernantes, trasciende eras culturales. Y estos artesanos necesitaban que el papá, el abuelo de plano, que también habían sido, estuvieran trabajando ahí. ¿Y quién los va a mantener mientras tanto? Ahora vamos a hacer un glimpse chiquitito a lo que es los programas rituales, pero solo para incluirlo, porque es muy importante por el mercado, la ritualidad. Es decir, también los rituales obedecían a un programa de gobierno, había un protocolo. Nada de que solo se ponen así las cositas. Había un protocolo. Tiene que primero ponerse esto en esta orientación, en tal lugar, etc. El mejor ejemplo es la ofrenda de las muñecas de este entierro del preclásico medio que acompañó a este gobernante a su importante viaje. La muerte de un gobernante en aquel tiempo, esto nos enseñaron estas doncellas, los llamamos así, era un papel político muy importante. Tal vez era el papel más importante que él podía hacer, no tanto lo de vida, sino en la muerte, porque él tenía que morirse como el dios del maíz para poder renacer. Y las doncellas le dieron una manita en eso. Aquí tenemos una, solo para rápidamente presentarla. Y miren pues, tiene las orejeras hechos por el mismo artesano que hizo las miniaturas. Ahora, estas cabecitas no son para dar vuelta, pero son de estas que vimos. Ya ve, yo también me emociono. Y de una vez, para que no se me olvide,
El que quiere llevarse un recuerdito para ayudar a empujar que todo lo que hablamos hoy se pueda realmente ver algún día en ese famoso museo, pues se agradece su apoyo. Esta figurilla tiene la cabeza giratoria. Es una marioneta porque ellos hacían una obra de teatro en su último ritual funerario. Así fueron colocadas por los artesanos. Cada uno es una historia, es otro libro sobre Tacalicabaj. Pero la forma como fueron colocados, y es una locura, porque unos están de cabeza, otros están con los pies hacia el sur, los otros hacia el norte, se dan la espalda, unos se miran, y la forma como están colocados, solo al estarlos realmente amando y tratando de querer entender por qué están ahí, y eso es lo importante, aprendimos con cada detalle, con cada ceremonia que hacían, que la forma como lo dejan ahí es un libro abierto. Solo hay que tomarse la molestia de documentarlo y querer leerlo. Entonces, esta danza de las doncellas es una coreografía. Al pararla se entiende el papel que hacían. Una coreografía de la concepción ancestral del mundo, que es los 4 puntos cardinales, que es lo básico, que cargan el cielo y el árbol, el axis mundi, y en el centro que penetra en el inframundo, en el suelo. Y el viaje, es decir, estas figurillas tuvieron un doble papel, representar los 4 puntos cardinales y el viaje del sol. Eso es un ejemplo de esa misma estructura donde ustedes pueden ver que estos ejes ancestrales, esos ejes que les mostré en la imagen al principio, una horizontal que tiene que ver mucho con las orientaciones astronómicas, que eso es un capítulo importante que le agradecemos a la doctora Marian Popeno de Hatch. También el recuerdo al ancestro. Siempre están recordando al fundador, no solo en ofrendas, en la escultura, en cualquier cosa, están siempre llamando al presente el pasado. Siempre están como los caracoles, y por eso el museo así se va a llamar, el caracol del tiempo. ¿Qué hace el caracol? El domingo en la revista, el domingo del Prensa Libre, salió una preciosa fotografía de un caracolito que carga su casa. Así como los aztecas, cuando tienen que mudarse y migran, están con sus huellitas representados ahí en los documentos, códices, cargan sus ancestros a tuto. Tenemos una escultura magnífica que se llama El cargador del ancestro, que precisamente refiere a eso. Así que aquí tenemos una casa de los ancestros, en este museo. Aquí tenemos los 4 puntos cardinales representados en el primer paso de toda una secuencia muy compleja de la ofrenda a la niña, así se llama, que inicia con este conjunto de 5 piezas, 4 puntos cardinales, el centro, el eje. De último, el incensario a la niña. Pongo como ejemplo que estos, cuando hablo de trascienden eras, todavía lo hacen los grupos indígenas cuando vienen a hacer sus ceremonias. Mantienen presente el concepto de los 4 puntos cardinales. Como hablamos, que estos rituales, ahorita eso solo fue como muestra un botón, que los rituales eran una fiesta, ¿sí? Es la celebración, la unión de la comunidad. En inglés me encanta esa palabra, bonding. Se realiza mejor con un ritual que abraza la sensualidad de la vida. El ser humano así es. No nació para ser monje, eso es una equivocación. Es una intención dirigida de apelar a los sentidos, de embriagar. Y por eso es entendido. Por eso es vivido de una manera muy intensa y representado y recreado de 1000 maneras. El dato arqueológico en Tacalicabaj
ha registrado rituales y artefactos relacionados forman una parte o que apelan también a los aspectos casi todos particulares de la vida cotidiana. Es decir, no es una cosa así muy lejana, no, es muy de todos los días y con una tremenda cantidad de materiales, precisamente. Es decir, para el mercado de la ritualidad, ustedes imagínense que van a uno de los supermercados más grandes que hay y hay estanterías, estantería de inciensos, estanterías de platos para calentar ciertos inciensos que no se queman, estilo como estos que se ponen en los hoteles, en los buffets para mantener caliente la comida, joyas, etcétera, etcétera. Y lo que hablamos, pegamentos, adhesivos, toda esa gama de productos, porque según lo que hemos registrado en Takalikabaj, parece que la ritualidad formaba parte de un importante de las quehaceres de cada día. Entonces, estaba garantizado la economía, porque la gente tenía que hacer varios rituales prácticamente todos los días. Y entonces se podría decir que la ritualidad, con los consumos que representaba y también las producciones que implicaban, representaban el Producto Interno Bruto que podría ser equivalente tal vez a lo que son las remesas. Recuerden, cacao es una especialidad, bebidas ceremoniales, que el otro. El pegamento también lo necesitaban en el altiplano, también lo necesitaban en Oaxaca, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo es cuando vamos a Tenochtitlán con los famosos talleres, se me olvidó el nombre de ese Montezuma, pues la verdad es que él mandaba a traer las plumas rojas de la ave con pico de cuchara que viene precisamente del litoral del Pacífico. O mandaba a traer de no sé dónde las cosas. La verdad es que Montezuma, solo estaba haciendo lo que ya habían hecho sus tatarabuelos en toda la región de Mesoamérica. Lo que se podría decir que la economía de Montezuma es precisamente en gran parte mercado de la ritualidad. También solo un glimpse, solo para mantenerlo integrado, el programa escultórico, como se mencionó. Aquí tienen un bonito ejemplo de los barrigoncitos y de un altar. Y toda la evolución de la escultura que se puede ver en este cuadro, que abarca 2 eras culturales, y el concierto de todo esto. Es decir, todas estas esculturas estaban puestos enfrente de los edificios para crear los escenarios para que cuando apareciera el gobernante con su traje y con su incienso y su música, para hacer su show al pueblo y seguirlos entusiasmando a seguir chambeando y a seguir haciendo rituales. Bonding, es decir, ¿por qué este señor tuvo éxito? Porque la gente sí trabajaba. Porque el mercader llegaba con el producto que tenía que traer, porque si no toda la producción en el taller se iba a parar. Porque tenía esa transversalidad de lo que era la filosofía que hay atrás de eso. Porque no es solo economía como hoy en día, es una economía basada en una filosofía de la profunda religiosidad que tenía que ver, por supuesto, enraizada en su cosmovisión. Y vamos a rematar con los últimos detalles de ese mercado de la ritualidad. Esta es una de las figurillas de la ofrenda de las muñecas del entierro del Señor con la avecita en el pecho, que tiene en las comisuras todavía restos, no de estuco, de caolín. Ya está comprobado que es caolín lo que está ahí. Eso tiene que ser traído de lejos. Ahora, ¿por qué estas figurillas tan preciosas están pintadas con caolín? Aquí está la maqueta del caolín todavía en su vasija y aquí ya está
el plato cuando se había levantado la maqueta. Quedó la huella, el polvito ese ahí. Es decir, el ritual que se realizó cuando el Señor, lo llamamos Kuchman, el de la ave, iba a emprender su viaje al inframundo y las doncellas le habían hecho una mano para recordarle cuál es el script de la cosa, ¿verdad? Pintaron de blanco las cabezas de estas figurillas. ¿Por qué? Si, por ejemplo, la figurilla del norte que tiene las orejeritas que hizo el mismo artesano de las joyas del Señor, tenía pintura de matita. ¿Por qué le dan ese brochazo con caolín? Si vamos a El Salvador, al museo, veamos bien esas figurillas, porque esos se llaman bolinas, ese tipo de figurillas. También hay en Caminaljuyu. Tienen restos de pintura blanca, pero están exquisitamente pintadas con pintura corporal o tatuajes, como vamos a ver dentro de un ratito. Y encima unos brochazos blancos. Hay una figurilla masculina en El Salvador maravillosa, que se mira su pintura corporal delicadísima y la cabeza pintada de blanco, así. Porque es parte del ritual. Este material, ¿para qué sirve? Es para preparar el cuerpo para la muerte. Entonces, las figuras mismas fueron pintadas como probablemente pintaron también al gobernante para ya su funeral. Lo interesante es que el color blanco es el color del norte. Todavía los indígenas lo manejan así. Y dicen que los ancestros viven en el norte. Lo están preparando con el color para que no se equivoque, ¿va? Porque el semáforo va para el norte. Aquí tienen un ejemplo de pintura facial de una de esas figurillas de Takalik-Abaj. Y tiene la misma pintura que viene sobre la mejilla y sube al puente de la nariz, como del mural norte de San Bartolo. Y también tenemos en las otras partes del cuerpo, un poco más delicados, la parte posterior, en la espalda. Miren el diseño que tiene la figurilla, que ya está comprobado que es una pintura basado en carbón vegetal. Y también tenemos otra figurilla muy al estilo de los jugadores de pelota de Tlatilco, que también tiene ese negro, aunque de Tlatilco, si alguien me puede ayudar, tengo la referencia, pero no tengo la publicación donde dicen que ahí usaron el chapopote. Volvemos a ver esa orejera. Esa orejera tiene una base para colocar las laminitas, el adhesivo. ¿Dónde está el adhesivo? Es decir, Takalik-Abaj es no es Takalik-Abaj, es toda la región literal del Pacífico. Es una droguería completa y todavía están las plantas ahí. Es decir, el adhesivo viene de la Bursea simaruba o le llaman también palogiote. Probamos utilizar estas resinas. Aquí tenemos el hule, por supuesto, y el vulcanizante del hule, que la castilla elástica, es la planta que se llama Morning Glory en inglés y en español se llama flor de luna. Por supuesto que el hule, ¿para qué nos servía? Servía para amarrar las hachas en el mango. Servía para hacer sandalias. Según la proporción de hule con vulcanizante, puedes hacer que sea más flexible o menos. Puedes graduar según el uso que quieres. Imagínense la estantería de los productos de hule. Y aquí hicimos una prueba. Usamos unos fragmentitos de cerámica al estilo base para espejo de pirita y usamos la castilla elástica que está aquí, es flexible. En cambio, aquí usamos el adhesivo, no es flexible, pero sí sirve perfectamente bien para pegar. Por supuesto, el algodón. Llama poderosamente la atención
que la mayoría de los materiales requeridos para la realización de los rituales ceremoniales son, en inglés se dice commodities, son productos altamente cotizados y que necesitan ser consumidos en diferentes partes. Cada uno viniendo de una región geográfica particular y muy determinada. La alta demanda de estos productos, que deben haber representado lo mejorcito de lo mejor, esto fue el combustible para esa compleja producción en cadena que tiene que ver con esa ruta de intercambio a larga distancia, porque si tú puedes ofrecer hule, adhesivo, pero no tienes el jade está en el Motagua. Desde ese punto de vista, la vida ritual tan intensa, porque también esos joyas son son para el ritual del gobernante, no es para que lo tenga ahí metido, colgado en una cercha. Y la gran cantidad de consumo de esos productos por esas actividades tan intensas de rituales, cada ratito tenemos en Tacalicabaj ceremonias repetidas que producen capas de hasta 1,5 metros de profundidad, de platos tras platos, y materiales que fueron quemados ahí. Desde ese punto de vista, lo que dijimos, sí podemos hablar de que representaba como el motor para producir y también de consumir y de importar lo que no tiene uno y de exportar. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Tener una excelente relación con los otros colegas que tienen las otras especialidades. Desde ese punto de vista y la riqueza registrada en este sentido, sentimos que los datos hacen el caso para envisionar que en el escenario preclásico, a lo largo de la costa del Pacífico, esta zona era inmensamente rico en ese tipo de productos orgánicos e inorgánicos, y que estos eran necesarios como insumos para producir lo que cada lugar tenía como objetivo. Lo interesante es que estamos viendo con los primeros datos que están saliendo, no solo de Tacalicabaj, sino también de Chiapa de Corzo y otros lugares, que así otra vez Montezuma se queda atrás, cada personaje, yo lo llamo líder inteligente, para no entrar en discusión con los que quieren que rey no, que no sé qué. El asunto es que ellos tenían sus artesanos ahí, puliendo con los abrasivos que estaban en su área, y por eso se distinguen de las huellas de los abrasivos, por ejemplo, usados en Chiapa de Corzo. Y repetimos, los talleres, los especialistas, había grupos completos dedicados solo a una cierta labor. Voy a acortar eso porque yo creo que todo el mundo ya entendió que es mercado la ritualidad. Esto, por supuesto, no es receta de Tacalicabaj, esto es receta. Proponemos de la historia mesoamericana, desde sus inicios, con sus variantes y fluctuaciones y diferentes vestidos a través del tiempo. Esto está reflejado en el mapa. Y todos los productos esos especiales, los productos icónicos, los Adidas, los Rolex, etcétera, los Mercedes-Benz, los BMWs, están a lo largo de la ruta en sus primeros tiempos. Por supuesto que también ahí viajaban otras cosas, las ideas, migraciones tolerosas, cuando la gente tiene que dejar su lugar y buscar nuevas tierras. Van por donde es más fácil caminar. En resumen, lo que tenemos entonces es que esa historia exitosa de interrelación en todo sentido, de interactuar, porque de nada te sirve tener hule si no puedes exportarlo, porque tampoco vas a estar llenando tus bodegas con hule. Que había un líder muy inteligente desde el principio de la historia de Tacalicabaj, y que así había muchos por todos lados de Mesoamérica, porque tú no puedes actuar solo,
tienes que interactuar. Nosotros le estamos poniendo preliminarmente el nombre inspirado en esos dibujitos preciosos de Melanie Fournier. Lo estamos llamando Yash Ayin Shman. Shman es título de personaje sabio, anciano. Si quisiéramos hacerlo más político, le tendríamos que poner Kawil, pero preferimos ponerle la noción de sabio. Políticos hay muchos, no todos son sabios. ¿Y cuál era el mecanismo? El mercado de la ritualidad, que hacía que él podía ser, y la capacidad de este señor de operar todo esto. Aquí tienen el engranaje, porque es un engranaje, y ahí es donde resalta la filosofía que está atrás. Es decir, está la filosofía y la idea, y esa se comparte. Eso es papel del líder, contagiar a los demás. Y de ahí desprenden todos los otros tipos de actividades. Y todos están interrelacionados. Entonces, ese circuito productivo basado en una filosofía que tiene que ver con celebrar al ancestro, celebrar a su historia, celebrar a la manera de cómo tú concibiste el mundo. Díganme a mí cuál es la filosofía que hay detrás de la economía actual. Pero hay un peligro, porque este señor no era un Rambo tampoco. Él tenía que tener sus especialistas alrededor. Y entonces viene esa clase muy especial que se llaman burócratas, que tienen que con su trabajito de todos los días hacen que todo este mecanismo tremendo funcione. Es decir, un estado tan complejo para poder funcionar, tiene que tener estos especialistas de escritorio. También en aquel tiempo había escritorios. El problema es cuando estos burócratas, eso ya es interpretación personal y responsabilidad mía, se vuelven muchos y ya no hacen bien su trabajo, porque se les olvidó la filosofía que está atrás. La misma burocracia que hace posible que haya un rey y un estado, una realeza, etcétera, etcétera, hace también que si uno no se cuida, lo estrangula y se viene para abajo otra vez. La historia de Mesoamérica, y por eso me encanta lo del columpio, porque es un sube y baja. Es decir, sube una nación, baja otra vez. Mientras que está bajo esta, entonces surge otra, aprovechando el vacío de poder, etcétera, etcétera. También es así en muchos otros aspectos. Pero si la burocracia se vuelve que paraliza todo, ya no está la agilidad para prever. Miren mucha, eso ya no funciona. Y Takalikabaj es un ejemplo maravilloso cuando hablamos de la continuidad de los programas de gobierno. No importa si la venta ya no está. Estaban interactuando con la venta. Ese centro importante, cuando la venta feneció, porque se ahogó en su propia virtud, para decirlo así, los burócratas, se volvió insostenible el sistema, no reaccionaron a tiempo. En Takalikabaj lograron detectar a tiempo, como que los burócratas todavía andaban algo entusiasmados, lograron detectar los problemas a tiempo para hacer los cambios. Por eso Takalikabaj tiene esos 2 capítulos, no existe otra ciudad que tenga esos 2 capítulos. Y aquí tenemos una imagen de la famosa cronología nuestra. Pero nuestro rey, con cariño le digo así, Yash Ayin, el cocodrilo, Takalikabaj está lleno de cocodrilos en todo sentido, en la escultura, en las montañas. Está asustado, porque hay una discusión muy importante ahorita sobre una nueva cronología. Takalikabaj tiene que entrar a esa discusión. Pero vamos a tener una ventaja para lograr entender
y para lograr completar los cambios o los ajustes que sea necesario hacer. ¿Por qué? Porque tiene la continuidad. Y para terminar, por eso decimos que Tacalica Baja es la ciudad puente. Queda en el ombligo del continente, entre los dos continentes. Queda a la mitad de las faldas de la cadena volcánica, no está ni muy arriba ni muy abajo. Lo mesurado siempre ha sido bueno. Entre el mundo olmeca y el maya no hay interrupción, lo vieron en el jade. No hay un gap, no hay un barranco ahí, hay una continuidad. Se ve como los que tuvieron que pulir el jade, de repente ya no pulieron con tanto énfasis. Porque había prisa, había más competencia, había más reyes, había que apresurarse, había que producir más, había que ostentar más. Eso me suena un poco conocido. Y es un puente entre el pasado cultural, ancestral y actual. Eso es el papel del arqueólogo, que la historia forme parte de la actualidad de la sociedad, que la historia no sea un cuento que está por ahí guardado. Y por eso también Tacalica Baja, la historia misma. Ese es como el mercado de la ritualidad misma hace que se hacen un montón de cosas. Esta podría ser una mejor fórmula, más digna para Guatemala, en lugar de estar mandando su gente para que trabajen allá, manden el dinero para acá. Mejor que hagan aquí y que consumamos y que produzcamos. Una de esas cosas precisamente es terminar el museo. Aquí tienen una imagen del Museo del Caracol del Tiempo. Su diseño es el del caracol, porque va a almacenar la historia de este lugar. Porque lo que ustedes vieron, ¿no creen que es un gran capital? Es decir, ahí estamos hablando de un gran capital. Ahora, imagínense que eso solo es Tacalica Baja y todos los otros sitios arqueológicos. Todo ese legado es un capital que lo dejemos, casi solo aquí se hace bastante y en algunos, pero es muy aislado. No hacemos que el legado, es decir, lo mismo que su papá le deja un gran capital, le deja grandes empresas y usted lo deja ahí dormir. Ese legado ancestral puede ser nuestro insumo para un futuro mejor, hablando de la sociedad. Hablando de como que si yo quisiera ser el Yash Ain. Y tenemos que, para eso, la filosofía, tenemos que cargar a nuestra historia tuto, tenemos que estar identificados y orgullosos de nuestro pasado. Pues lo que ustedes ven aquí, no se asusten, no es original. Es lo que estamos proponiendo, hacer obra de arte de nuestro pasado. Esto es una obra de arte, eso es una réplica. Son tubitos de barro, hechos con mucho amor de Ronald. Entonces, según el grado del bolsillo, tú te llevas una cosa así, que es exquisita, inspirado en nuestro pasado. Y no solo es eso. Es decir, hagamos no artesanías baratas, hagamos artesanías exportemos calidad, cosas así. Hagamos obras de arte, hagamos teatro, hagamos danzas, la danza de las doncellas, una magnífica presentación con el ballet folclórico. Y más que todo, que todas estas cosas se vuelvan contenidos pedagógicos en las escuelas. Imagínese que usted, en lugar de hacer su rompecabezas de foam, ahora se dice de foam, en el kindergarten cada rato están molestando a los papás que tienen que conseguir foam para hacer no sé. Entonces, que en lugar de hacer su pato Donald, con todo el respeto, pero ¿por qué no hacemos algo así? ¿Por qué no hacemos una avecita? Y lo lindo es que eso es Tacalica Baja. ¿Y qué me dicen de Iximché? ¿Qué me dicen de Caminal Juyú? Cada región alrededor del sitio arqueológico puede producir su contenido propio.
Entonces también, como ese chiste que la calaquita de Pedro Alvarado la vende varias veces en Antigua, en las calles, ¿verdad? Que se topa con una. Mira, esa es la cabecita de Pedro Alvarado, al rato se topa con el otro. En Tacalica Baja, por falta de ese tipo de cosas, o de las de coditos, hay artesanías importadas de Atitlán. ¿Por qué? No hay necesidad. Y de último, estamos requete calificados para que Guatemala tenga otro sitio, un patrimonio mundial de la nación, pero eso no se hace solo, mucha, eso es trabajo en equipo. Eso es lo que hacían esos líderes inteligentes de aquel tiempo. Y si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? Así que hay posibilidades de un renacimiento. Sigamos a nuestra fórmula ancestral, marca registrada. Muchas gracias.